aprovecharlo. Entonces vamos a tratar de compactar un poco el tema. Bien, vamos a iniciar. Me pidieron que hablara un poco de la explotación sexual. La explotación sexual es aquella actividad que se orienta a adquirir una ganancia o un lucro monetario a cambio de un servicio sexual. Y esta es ejercida por terceras personas. Y estas terceras personas generalmente en nuestro tiempo se conoce que se aprovechan más en menores. Sin embargo, la explotación sexual es en edades, se puede dar en todas las edades, no solo con mujeres, con hembras, sino también con menores y con varones y con hasta ancianos pueden ser explotados sexualmente. La explotación sexual es un delito tan antiguo que ni siquiera hay un registro de cuándo pudo haber iniciado. Es algo que no está registrado, así como el COVID, que sabemos cuándo inició, ¿verdad? La explotación sexual se remonta a tiempos muy antiguos, porque incluso desde tiempos antes a la Biblia podemos encontrar sí registros de que ya se daba la explotación sexual. Cuando hablamos, cuando la Biblia nos relata aquellas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, allí se dio explotación sexual. Así que ampliar el tema en esto de que se puede dar no solo en niños, sino en niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores y de todas las edades. La otra parte es que la explotación sexual se puede dar en todos los niveles económicos. Puede ser explotado sexualmente a una persona, no solo los pobres o no solo los de menos escasos recursos, también se da a nivel de los estratos sociales de la clase alta. La otra parte de la explotación sexual es que hay una característica, siempre es ejecutado por personas que ejercen un poder sobre la víctima. Vamos a aclarar eso, que ejerce un poder sobre la víctima. Generalmente distinguimos en nuestra cultura a parientes, ¿verdad? Pariente, ¿por qué? Porque el pariente ejerce un poder sobre la víctima. Por eso en nuestra cultura podemos hallar explotación sexual que es realizada exclusivamente, incluso por los padres de una niña. Yo he visto ya casos de niños explotados por sus padres, por su tío, por su hermano, o jóvenes, incluso jóvenes, ¿verdad? Y mayores también, porque le decía que es alguien que ejerce poder. Y acuérdense que el poder no puede ser solo por edad. Por eso puede ser explotada sexualmente una mujer de 25 años de edad porque tal vez la persona que la está explotando ejerce algún poder sobre ella, ya sea económico o ya sea también de amenaza, ¿verdad? Mediante amenazas. La encontramos que le puede suceder, les decía, a todos los estratos sociales. Algo que podemos observar en el delito de explotación sexual es que no está muy bien contemplado en las leyes hondureñas. Lo encontramos en el Código Penal, allá contemplado en el delito de trata de personas, que vamos a ver más adelante. Es decir, la explotación sexual se subsume o lo encontramos dentro del delito de trata de personas, no exclusivamente así como explotación sexual, sino que está dentro del de trata de personas y muy poco contemplado en el código. Aunque yo quiero decirle algo, la importancia de conocer de este tema y la mejor forma de que no suceda es conociéndolo y evitándolo con medidas de seguridad desde la familia. Porque aunque el Código Penal o todas las leyes hondureñas lo contemplan y lo castiguen, el problema de la explotación sexual es que es un delito que es una pérdida sin retorno. Es decir, ¿de qué le sirve a alguien que castiguen a quien lo estuvo explotando sexualmente si el daño ya se hizo? Porque recordemos que en el delito de explotación sexual hay un daño físico y hay un daño psicológico. Una persona que ha sufrido explotación sexual puede tener daños psicológicos para toda la vida. Y eso es lo más dañino. ¿A qué quiero llegar en la conclusión de este delito? Que lo más importante que se puede hacer como padres de familia, como maestros, como aquellas personas involucradas en el desarrollo de otro ser humano, es evitarlo, es orientar para que se evite. ¿Y cómo se orienta para que se evite? A través de la enseñanza, a través de la consejería,
a través de, por ejemplo, los jóvenes de hoy son muy atrevidos, tienen mucho valor. Entonces los jóvenes tienen que entender que en peligro de ser abusados o de caer en una explotación pueden estar todos. En Honduras hemos visto violaciones de jóvenes, hijas de personalidades que tienen poder y siempre han pasado por ello. Así que la mejor forma es evitarlo. En cuanto a la explotación sexual, se refiere el tema, pues, la primer forma de evitarlo es desde las familias. Hay que orientar a los jóvenes para que no caigan en ese peligro, ¿verdad? Acuérdese que se puede dar no solo por dinero, sino que también le decía por poder. Por ejemplo, una mara, ya le digo porque esto se da en Honduras bastante, allá en la zona norte. Una mara toma a una niña y empieza a explotarla por amenazas nada más, sin darle dinero, no es por dinero. Hemos tenido casos, dialogábamos con personas de derechos humanos que se dan en Choloma, por ejemplo, que una niña de 14 años, por ejemplo, va por la calle y un jefe de mara la observa y le gusta, ¿verdad? Allá se ha dado el caso que solo le mandan el mensaje a la madre, o la entrega o se muere su familia. Y ya se ha dado muchos casos en la zona norte que tienen que entregar a esa niña para no morir toda la familia, para que pase a ser mujer o la explote el jefe de la mara. Entonces, por eso le decía que se da no solo por poder de parientes, sino también por poderes dentro de la violencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Evitar al máximo exponer a nuestros jóvenes a esas condiciones. Entremos un poco mejor a lo que es la trata de personas, que es el delito contemplado en el Código Penal. Entendemos entonces por la trata de personas que es aquella captación de recursos económicos, ¿verdad? A través de, ¿cómo se da la trata de personas? El transporte, traslado, la recepción de personas. Es decir, la trata de personas no solo abarca el delito desde el punto de vista sexual, sino que simplemente el traslado de personas. Las personas, por ejemplo, los coyotes que le llaman, esa es trata de personas. Es ilegal. Y recibir pago para trasladar a una persona es trata de personas. También es antigua, es tan antigua que no se tiene un registro. Acuérdense que tenemos, ustedes los maestros y los alumnos ven bastante la historia, no solo de Honduras, sino de la cultura universal, y ahí encontramos la esclavitud. La esclavitud era una trata de personas, ¿verdad? Cómo los esclavos sufrían en el pasado. Y recuerde que aquí se dio más el poder de la fuerza, porque cuando nuestros antepasados aborígenes sufrieron la esclavitud inició por la fuerza física, por la fuerza militar. Y por eso es que los conquistadores eran tan crueles, porque no se puede hacer esclavo a una persona sin infundirle miedo, sin infundirle temor, ¿verdad? Por eso hay un escritor peruano, Garcilaso de la Vega, el Inca, que relata el sufrimiento de las mujeres incas durante la conquista, ¿verdad? Dice que aquellas hembras jóvenes, los conquistadores, dice, a las embarazadas, abrían sus vientres con cuchillo y tiraban sus crías al aire. Esto lo hacían para infundir terror y luego tomarlos en esclavitud. Y recuerde que después fueron llevados a España y vendidos esos esclavos. Ahí encontramos ya la trata de personas, ¿verdad? A mediados del siglo XX se empezó a ver un poco más la lucha para disminuir la trata de personas en el mundo, porque aún se da hay continentes como el África, que tiene otra cultura diferente a la nuestra, donde hay más dominio entre los jóvenes. Ahí todavía se da con más fuerza la trata de personas. Remontémonos a Honduras. En Honduras encontramos la trata de personas de diversas formas. Vamos a distinguir entonces que la trata de personas puede ser incluso para realizar actividades forzosas. En el pasado le decía yo la esclavitud para el trabajo. Ahora, en la zona norte de Honduras, usted ha visto por qué a veces dicen la policía capturó 2 extorsionadores, y ve usted aquellos hipotillos que no parecen, pero cayeron en la extorsión, y los captura la policía y les toma las fotos y las huellas y los manda a la cárcel. ¿Sabe qué pasa? Que esas maras
vienen y agarran el muchachito, estudiante tal vez de primer curso, y lo obligan. Vos tenés que ir a dejar ahí ese papelito de cobro de extorsión. Si no, se muere tu mamá, se muere tu hermanita. Y entonces eso es trata de personas también, porque es para realizar actividades forzosas. Y esas son cosas que se dan en Honduras, en nuestro país. Si nosotros los que trabajamos con las leyes encontramos eso a diario, a diario. Luego viene la trata de mujeres para la explotación sexual. Esta es otra que se da generalmente cuando mujeres que van, hay jóvenes que se embarcan en ese proyecto del sueño americano. Ellas son muy susceptibles a la trata de personas en la explotación sexual, porque ahí también hay maras organizadas, incluso a veces los mismos coyotes pueden ser comerciantes de trata de personas. Venden a esas mujeres. Ya se ha dado, hemos recibido casos de mujeres que se van, pagan coyote creyendo que van a llegar allá y van a lograr el sueño americano, y el coyote lo que termina es vendiéndola, ¿va? Entonces, para la explotación sexual. También está la trata de personas para la extracción de órganos, que aunque usted tal vez lo haya visto en películas y lo ve tan cruel, pues le diré que en Honduras se da mucho. Por eso hay niños desaparecidos, que generalmente los niños son más apetecidos para este delito, porque los órganos de los niños son mejor pagados. Entonces, tenemos historias también de niños en este paso a los Estados Unidos, de cómo los mentados Z, por ejemplo, una organización y muchas organizaciones que hay más allá entre México, ¿verdad? Hacen la trata de personas para la explotación de órganos, la venta de órganos. Un riñón de un niño, por ejemplo, es bien pagado en Estados Unidos, en Europa. Gente que tal vez su niño padece, tiene un problema patológico, y ahí está la oportunidad. Entonces, también la trata de personas abarca con la comercialización de órganos, y también puede ser de jóvenes. ¿Qué hacen? Extraen el órgano necesario de vender y lo demás lo botan, ¿verdad? Este delito es bien difícil de perseguir cuando se sale de las fronteras, porque recuerde que los países tienen tratados internacionales para luchar contra los delitos, pero no es fácil perseguir, por ejemplo, a un delincuente que no es hondureño y que le haya hecho daño a un hondureño en el trayecto hacia Estados Unidos, por ejemplo. Es muy costoso, más la necesidad de nuestros compatriotas hondureños, que usted sabe que nadie se va a Estados Unidos por lujo. Nadie se va en busca del sueño americano por lujo, sino por necesidad, ¿verdad? Es por la gran necesidad de tener un cambio de vida. El tráfico de personas se encuentra vinculado también en este caso de los migrantes, ¿verdad? Ahí es donde más lo encontramos. Y en el Código Penal hondureño, en el artículo 219, contempla la trata de personas. Oiga, en el 219, y dice que debe ser castigado con la pena de prisión de 5 a 8 años. Oiga bien, qué pena más pequeña. Le iba a decir pírrica, pero a veces se siente como ofensiva, aunque la palabra pírrica viene de la historia, ¿verdad? De aquel general Pirro, el general Pirro de la época de la época romana, aquel general que perdía, que ganaba las batallas, pero era más lo que perdía hombres en la batalla, o sea, la ganaba por un poquito. Entonces de ahí viene la frase. Entonces así es este castigo que el Código Penal actual, porque acuérdense que lo modificaron, el pasado era más castigado, ¿verdad? Ahora solo le da de 5 a 8 años. Si un hondureño es capturado por trata de personas, la pena es de 5 a 8 años. Claro que hay algunas agravantes, ¿verdad? Dice: quien ha empleado violencia, intimidación, engaño o abuso en una situación de superioridad o necesidad de la víctima mediante la entrega por recepción de pagos, beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posee control de la misma. Entonces, eso es la trata de personas, lograr una remuneración a través de la explotación de esa explotación forzada, que ya puede ser explotación sexual, explotación laboral, ¿verdad? Explotación, bueno,
hasta en el embarazo se da trata de personas. Hay quienes, acuérdense que ahora se da una forma, allá en otros países la forma legal del alquiler de vientre, ¿va? Eso es trata de personas. En Honduras todavía no está autorizado el alquiler de un vientre. Eso es trata de personas también. Las agravantes, cuando hay agravantes en la trata de personas, la pena se incrementa en 1/3. ¿Qué es 1/3? Que, por ejemplo, si el juez le da al delincuente una pena de 6 años, ¿verdad? Por trata de personas, y se agrava porque cometió, lo hizo con más violencia, ¿verdad? Lo hizo con violencia, se aprovechó de una persona, por ejemplo, con retos especiales y todo eso son agravantes. Entonces el aumenta en 1/3, pero imagínense que es 1/3. De 6 años, 1/3 son 2. Solamente le aumenta a 2 a alguien que lo hizo con saña, que hizo tantas cosas crueles. Nuestro Código Penal la trata de personas la castiga muy poco. Para mí, yo creo que muy poco. Y la explotación en condiciones de esclavitud en servidumbre, esta es otra parte que contempla el código en el artículo 221. Y en servidumbre, pues mire, la historia en Honduras pues se dio desde la época de la colonia, donde se trataban personas que trabajaban, por ejemplo, en una casa y más que empleada era una esclava. Esa es en servidumbre. También se explota a la persona en el aspecto laboral. No lo crea, hay lugares en la zona rural y en la zona urbana donde el trabajador es castigado. Todavía se da eso, el trabajador es castigado, y también es una trata de personas. Ya más allá les decía que la parte de la explotación sexual la encontramos aquí en el artículo 261, pero más lo trata como la pornografía, ¿va? Y la violación y el estupro que están en otros artículos, pero en lo que sí es la explotación sexual y la trata de personas, lo encontramos muy poco en el código. Y ese castigo de 5 a 8 años. ¿Qué quiero decir al mencionar todo esto de las penas? Que con este delito, lo mejor que se puede hacer es tratar de evitarlo. 1, porque el castigo es poco, y 2, porque son delitos que una vez que castiguen al delincuente, el daño ya lo hizo, y lo hizo muy, muy cruel. Entonces, que deja secuelas para toda la vida. En cuanto la otra parte es que debemos tener cuidado qué nos orienta a la explotación de las personas. Fíjese bien, con todo respeto le voy a decir esto porque ya esto es mi pensamiento, mi opinión. Yo he sido crítico, por ejemplo, de los actos de las palillonas en los centros educativos. Las muchachas palillonas son escogidas las de piernas más bonitas, las de mejor figura para ellos, ¿verdad? Y esto es una forma de mostrar al pueblo, si la gente que va a ver las palillonas no le va a ver las botas, no le va a ver el palito ni el gorro, le va a ver su figura. Y desde allí, ¿no cree usted que los que cometen este delito, los que hacen, que también se le llamó trata de blancas en la historia, ¿verdad? Y ese puede ser una ventana para observar a quién buscar para víctima. Yo de padre me pusiera a pensar eso, que durante el desfile van las muchachitas enseñando lo mejor que tienen y por ahí andan victimarios. Por ahí andan delincuentes que le pueden echar el ojo para... Acuérdese que la trata de personas siempre es obligatoria. La mayor educación es obligatoria. Por eso es trata de personas, y por eso es un delito, porque no es bajo el consentimiento de la víctima. Entonces yo creo que hay que evitar al máximo cualquier exposición de nuestros jóvenes a caer a ser víctimas de estos delincuentes que ejecutan ese tipo de delitos. Yo quisiera escuchar más preguntas, si hay alguna pregunta sobre este tema en cuanto a la trata de personas. Fíjese que en cuanto al empleo, que ahí se explota bastante las personas, en Honduras se encuentra pues tenemos el Código del Trabajo y tenemos las leyes normales, ¿verdad? Sin embargo, el trabajador es muy explotado y lo que más nos daña es la falta de educación.
Muchas veces el trabajador es abusado, es explotado y todo eso, y no busca la ley. Una por temor, otra porque le han infundido tabúes. Por ejemplo, el trabajador dice: yo no busco un abogado porque el abogado va a ser el ganador del dinero. No es así. No es así. La ley ya dice cuánto debe cobrar un abogado, y el que lo hace pícaramente de otra forma para ganar más ya es delito. Anda mal. La otra parte es que usted debe buscar ayuda siempre cuando ha sido explotado, porque tiene los derechos que la Constitución le da. El artículo 59 de la Constitución de la República dice que el fin primordial del Estado es la persona humana. Sin embargo, no lo vemos cumplido, porque existe, por ejemplo, un comisionado nacional de los derechos humanos, y existen las oficinas de derechos humanos en cada departamento. Yo creo que en Comayagua la mayoría las conocen, que quedan ahí pues saliendo para la libertad por la posta. Pero yo quiero decirle algo. El comisionado de derechos humanos fue creado, es un ente del Estado. Si a usted, fíjese bien, si un hombre, un cónyuge, acostumbra a golpear a su mujer, ¿dónde va a ir a poner la queja? A la gente no le orientan en esto. No es a los derechos humanos. Tiene que poner la denuncia por maltrato familiar ante la fiscalía. Usted va a poner una denuncia de derechos humanos en los derechos humanos solo cuando su derecho es violentado por un empleado público, por una enfermera, por un médico, por alguien que trabaje en el Estado, y en el desempeño de sus labores es que le viola sus derechos. Solo ahí usted va a acudir a la Oficina de Derechos Humanos. De ahí por otros maltratos no es ahí, es ante la fiscalía. Y eso es uno de los principales problemas que nuestro pueblo sufre, la falta de información. Entonces por ello no buscan ayuda. Y la otra es el temor, como le decía, las maras en Honduras, que no permiten que si el familiar va y denuncia, amenazan con causar más daño. Vamos a ver, quisiera, por si hay alguna pregunta ahí y que no se olvide, pues levante la mano antes que se le olvide, mejor. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay? Sí, tengo mi mano levantada. Dígame. Si uno desea, vaya, soy consejera del instituto, de repente vemos algo parecido en nuestros alumnos o algo. De repente a nosotros nos da temor ir a fiscalía o algo, porque también el padre de familia se nos puede enojar, se nos puede decir que no se meta en la vida de los hipotes y que es su familia y todo eso. Pero de repente estamos viendo algo que está haciendo una explotación o trata de personas para la sexualidad, uno como docente, pero en calidad de anónimo, puede hacer una llamada a la fiscalía para no correr el riesgo de después, porque si es Mara, después que nosotros tengamos problemas de amenaza o algo, se puede hacer anónima la denuncia. Sí, pero le recomiendo que no es solamente una llamada. La llamada no le sirve de nada. Debe ir personalmente a la fiscalía y debe exigir que sea anonimato. Ni siquiera su nombre y apellido le deben tomar para la denuncia. Y ellos están obligados a investigar y a no brindar su información sobre usted en ningún momento. Sí puede perfectamente denunciar, y en la otra entidad donde usted puede ir es al DINAF cuando se trata de menores y todo eso. Fíjese que el DINAF es tan hermético que ni a nosotros los abogados ahí no le entregan un documento a uno, ni siquiera una constancia de que recibí esta denuncia ni nada. Entonces yo veo que es bastante hermético. Y sí, yo he hecho algunos actos cuando he recuperado menores. A veces me ha tocado recuperar menores que han sido sustraídos, ¿verdad?, por un familiar o por otra persona, y el DINAF ha colaborado un poco en esa parte y es muy hermético, no dan información. Entonces son instituciones a las que usted puede acudir, ¿va? La fiscalía exigiendo siempre ese derecho de la secretividad. Sí puede. ¿Otra más? Ok, muchísimas gracias.
Solo Profe Rosario también tiene una pregunta. diga, profe. Saludos, profe, la escuchamos. Disculpe, no podía abrir el micrófono. Buenas tardes, un gusto, un placer. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Siempre es un placer escucharlo, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. A mí me preocupan las leyes de Honduras, me preocupa la reforma que se hizo. Cuando usted habla de 5 a 7 años de prisión por delitos de esta índole, me parece, no estoy segura, que por 5 años ellos pueden salir con fianza, pagando una fianza. ¿Es así o no es así? Ahora se quitó ya esa parte de que antes se conmuta, se llama conmutar a razón de 10 lempiras por día, ¿verdad? De acuerdo al tiempo que le toca. O sea que si es por 5 años, pagaría como 55,000 lempiras y está libre. Sin embargo, se quitó la conmuta, pero sí existen otras. Lo que pasa es que estos son delitos de orden mayor, ¿verdad? Ya no existe la conmuta, pero sí se siente poco 5 años para el daño que han hecho. Bueno, gracias, porque sí yo sabía que existía esa parte de que de 5 años podía uno pagar fianza. No, en el nuevo código lo único que sí le inhabilitan para ejercer un cargo público, otras cositas así es lo único. Aunque salga libre, lo cumple y lo inhabilitan por ese mismo tiempo, pero no, la conmuta ya no está contemplado. ¿Alguien más? ¿Abogado? Sí, diga. Por ejemplo, bueno, aquí está hablando de trata de personas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la pena en el caso de violación a una menor? De violación a menor. Sí. Bien, la violación existe en 2 tipos. La violación especial es cuando se trata de una menor de 14 años, ¿verdad? Y sí, la pena la bajaron de 9 a 12. Vamos a buscarla por acá en el código. El caso es que son delitos que tenemos que mejor tratar de que se evite al máximo, porque el caso es que, mire, si es menor de 14 años, de 9, perdón. Si la víctima es menor de 14 años, imagínate, de 9 a 13, y puede ser aumentada en 1/3. Aumentada en 1/3 si utilizó violencia, si utilizó arma o sea, si la golpeó y todo eso. O hay otras que, por ejemplo, si se aprovechó de una menor que tiene retos especiales. Todas estas son agravantes. Lo agravan y le puede aumentar en 1/3. 1/3, como le expliqué, divide la pena en 3 partes y una de esas 3 partes se le aumenta cuando tiene esas agravantes. Es que fíjense que estos señores que hicieron el nuevo código bajaron bastante en las penas porque hay una teoría del derecho, es bonito que usted la analice también, que dice, ¿para qué se castiga al delincuente? Fíjese bien, y esto puede aplicar en todos los ámbitos de castigo como en el colegio. ¿Para qué se castiga al delincuente? Para que no vuelva a cometer el delito, es una. La otra, para escarmiento ante los demás que no lo han cometido, es la otra. Y también para aislarlo y no siga cometiendo el mismo delito. Entonces habría que analizar cuál de esas es la más importante. Fíjese bien, por ejemplo, en un violador. Ahí anda un tipo que le gusta violar menores de edad, pero lo capturan y lo meten 9 años preso. ¿Para qué los 9 años? ¿Para alejarlo de las otras menores?
para que no lo vuelva a hacer, para pensar que aún va a salir después de los 9 años y no lo volverá nunca, o para escarmiento de los demás. Entonces, para que no lo vuelva a hacer. Entonces cada quien va a tener una idea, va así, le respeta, pero cada quien va a tener su percepción y va a decir su idea por qué. Sin embargo, los teóricos del derecho también dicen que el castigo de mayor de la pena no es la medicina, no es la solución para que un infractor o un delincuente ya no lo haga, no es la verdadera solución, sino que en Honduras, por ejemplo, ¿de qué sirve mandar un violador a la cárcel solamente a engordarlo allá? Una carga para el Estado que lo esté manteniendo con los impuestos de todos ustedes y míos, y allá no le dan ninguna formación. Ese tipo va a salir del presidio con los mismos deseos de seguir delinquiendo. Entonces, allá hay que transformarle su mente, hay que darle tratamiento psicológico, hay que enseñarle oficios. En otros países se hace eso para que esta persona salga a insertarse a la sociedad, a ser más útil, porque ese sería el mayor remedio. ¿Para qué lo va a castigar y lo va a sacar a que siga haciendo lo mismo? Entonces, por eso es que los legisladores de hoy en ese código le bajaron las penas mejor, tomando en cuenta que lo importante, dicen, no es que esté encerrado tanto tiempo, sino la otra parte, la atención al privado de libertad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más con respecto a la trata de personas, por ejemplo, que es más amplio que la explotación sexual? La trata de personas, dijimos, de diferentes aspectos, de diferentes formas se da y se ha dado en Honduras, ¿verdad? Y ahora la vemos más que todo con eso de los viajes a Estados Unidos, pero ahora se explota, por ejemplo, sexualmente mujeres hasta por las mismas redes, que son las más peligrosas a ello. Las redes sociales son algo que para mí es una amenaza latente, ¿verdad? Yo no uso Facebook porque de cualquier forma uno puede caer ahí sin ninguna intención maligna, responderle simplemente a una persona con solo darle amistad, puede estar cayendo en un peligro para ser explotado o para ser incluido en trata de personas, o que le roben su perfil y lo utilicen para la trata de personas. Eso es altamente peligroso en las redes sociales. Los menores de edad, no es conveniente que utilicen, por ejemplo, el mentado Facebook, o si no es supervisado por el adulto, porque el menor de edad es muy susceptible a que se le cometan estos delitos sobre él. Y nuestras leyes hondureñas, yo le digo que protegen muy poco, no precisamente las leyes, sino la institucionalidad del Estado. Un Estado que tiene como prioridad otras cosas. Ustedes bien saben que la educación y la salud es lo que menos le interesa al Estado. Y la educación y la salud es la clave para desarrollar un país. ¿Alguna pregunta más? Abogado, la señora Cindy Sarabia tiene la mano en Sarabia, por favor. Dígame, Cindy. Adelante, doña Cindy. Tarde. Con respecto a sobre los castigos, ¿cómo se castiga o a cuánto tiempo es castigada una persona que no le escucho muy bien, que incurre al acoso sexual, pero por medio de las redes, por eso mismo que se está hablando? Sí, existe el delito, ese tipo de delito lo contempla el código, pero igual lo contempla con de 4 a 6 años de castigo, pero lo más difícil en ese delito es llegar a comprobarlo. Fíjense bien qué otras ventajas tenemos ahí. Para comprobar, lograr capturar a una persona y presentar las pruebas de que está cometiendo un delito de este orden es muy difícil, porque las redes sociales son muy manipulables. Borrar indicios de prueba lo pueden hacer. Y es muy difícil, pero sí se puede castigar. Adelante, ¿quién más pregunta? Vi una manito ahí. Adelante, otra pregunta. Miré una manito levantada. Hay un varón que quiere participar. Vamos a ver. Adelante. Queridos padres de familia, sería bueno que aprovecharan la presencia del abogado para hacer diferentes tipos de
inquietudes que ustedes tengan. Recuerden que sus muchachos son adolescentes y pueden cometer incluso algunos errores dentro de lo cibernético, ¿verdad? Como estaba diciendo la señora Cindy, sobre eso es sexo cibernético, creo que le llaman, ¿verdad? Entonces, también se está dando eso, porque nosotros los padres de familia no estamos como supervisando las redes sociales de nuestros hijos. Entonces, sí sería bueno que aprovecharan la presencia del abogado para que hagan las diferentes inquietudes que ustedes tengan. Gracias. Mire, una forma de explotación sexual que da bastante a través de las redes son esos que hacen amistad con menores, le piden fotos, todo eso, o videos, lo hacen, pero ellos los que lo reciben lo graban y eso lo venden en la misma red. Entonces a veces ni siquiera se da cuenta ni el mismo menor ni peor el padre de familia de que está siendo explotado, que está siendo utilizado para la venta sexual o la venta de pornografía infantil, que se da mucho en Honduras, en Comayagua. Se ha dado mucho de ese delito y tal vez usted no se da cuenta porque no está en el ambiente como nosotros en el derecho. Se han encontrado casas donde se graban videos de niños y son vendidas en las redes. Y así también esos son vistos como posibles víctimas para venderlo al extranjero. Adelante, Belkis Castillo. Adelante. Su pregunta, profe Belkis. Profe Belkis, su pregunta, por favor. Disculpe que no podía prender el micrófono. Diga, adelante. Pues le decía que lo que me gusta es, le digo yo, estaba haciendo hincapié en lo que dice usted, de qué sirve si ya el daño está hecho, ¿verdad? De mandar a alguien a la cárcel o condenarlo, ¿verdad? Entonces, lo ideal también es que nosotros como padres de familia cuidemos de nuestros hijos, ¿verdad? Seamos celosos de cualquier persona que viva incluso cerca de ellos, porque a veces estos abusos o esta explotación viene de la gente que más cerca vive de uno. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿verdad? De con quién se está relacionando nuestros hijos, porque como dice el abogado, si ya le causaron daño, ya sea físico y psicológico a nuestros hijos, pudiendo verlo evitado, a veces pueden condenar a alguien por muchos años, pero el daño ahí queda, ¿verdad? Entonces, más que todo, esa es la participación. Gracias, profe. Muchas gracias por la información también. Está Fíjese excelente. que yo quiero recalcar algo ahí que me recordó la profe Belkis. Yo por eso les dije al principio que generalmente este delito lo ejerce alguien que tiene poder sobre la víctima. Y el poder no solo económico, sino que un tío, por ejemplo, tiene poder. Un padrastro tiene poder sobre la víctima. Es el poder del mando ahí, ¿verdad? La jerarquía. Exacto. Así como también se da en los trabajos y se ha dado en instituciones educativas, se ha dado. El director a la secretaria, el director a la profesora, el director a la alumna de último año. Y en las universidades, profesores que aplazan a la muchacha bonita con otras intenciones. Cierto. Se da ese tipo, porque como él tiene el poder, desde ahí va entrando en la posibilidad de causar ese delito. Con respecto a ese del poder familiar que decía la profe, ahí sí podemos cambiar esa parte de que decía, ¿para qué buscar el castigo si el daño está hecho? No, también es bueno hacerlo porque acuérdese que puede ser que hayan 3 en la familia y usted cree que el tío está cometiendo delito con un sobrino, pero hay 2 sobrinitas más. Y es mejor mandarlo a separarlo con la ley antes que los otros sigan el mismo destino del primero. Se ha dado incluso familias enteras que cuando vienen a detectar el delito que comete un familiar, ya lo ha hecho con otros parientes más. O sea que evitarlo, castigarlo de primera, sería mejor. Escuché, mire ahí de la señora Belkis, madre de familia, parece que tiene preguntas.
No, siempre yo que tenía abierto el micrófono. ¿Qué comes? Muy bien. Pero sí es cierto lo que dice usted también. Fíjese que a veces uno incluso puede saber algo, como dice la profe Hilda, pero por miedo a veces no denuncia, ¿verdad? Y como lastimosamente también estudian bien las víctimas a las que van a explotar. No es cualquier niño que ellos van a ir a explotar, es los que miran más vulnerables. Normalmente son los que ellos explotan y dicen, aquí no me puede pasar nada, no me van a juzgar, no me van a hacer nada, ¿verdad? Entonces, a veces uno por miedo, ¿verdad? No denuncia a algunas personas que realmente uno a veces sabe que han cometido ese delito. Así es, yo quiero decirle otra cosa por ejemplo, mi bufete está ubicado frente al Instituto de la Inmaculada, frente al Parque San Francisco, ¿verdad? En la parte de atrás de los juzgados. Y nosotros los abogados privados tenemos ese deber también de que alguien puede consultar qué hacer y no necesitamos hacer muchas preguntas, pero sí orientarle, y eso no es cobrado, eso no se tiene que cobrar. A mí me ha llegado gente y me ha consultado, porque fíjese que hay un tipo de violencia, yo estoy escribiendo un artículo sobre ello. Hay un tipo de violencia oculta que el Estado todavía no la mira contra la mujer específicamente. Y es aquella, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo así. Me llegó una madre que su cónyuge la abandonó y se llevó sus dos niñas, ¿verdad? Niñas, una de 5 años y una de 12. Y se las lleva para un departamento de los más lejanos de Honduras. Y ella dice que ese señor es drogadicto y se reúne solo con drogadictos en la casa donde está con esas niñas. Entonces ya usted se imagina a qué peligro pueden estar esas niñas. Ahora veamos la debilidad de la institucionalidad en Honduras. ¿A quién puede acudir ella? Va al DINAF y le dicen que tiene que hacer el DINAF del otro departamento. Va a la fiscalía, le dicen tráigame más pruebas porque no podemos perseguirlo. No puede acusarlo de sustracción de menores porque él es el padre. La ley le da como padre de los niños la facultad de llevárselos. Imagínense, están en peligro los niños y está sufriendo esa madre. Y esta es una forma de violación principalmente para la mujer, violación de sus derechos que no la miramos por la debilidad de la institucionalidad, que buscan ayuda y casi no hay ayuda para ellos. Y estos casos son miles en Honduras. Yo observaba de una persona ahí que trabaja para los niños en la televisión, protegiéndolos a las personas sobre este delito, que también denunciaban sobre un militar, ¿verdad? Que son otros que tienen poder y que tenía 2 niñas ocultas ahí abusando de ellas. ¿Y qué pasa? Cuando fue a denunciar y van con la policía a querer rescatar a la niña, ya el hombre ya había sido avisado por la misma policía, ¿verdad? Por tener su condición de militar. Entonces, estas cosas suceden en Honduras, ¿verdad? Por eso le decía, lo ejercen quien tiene poder sobre la víctima. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar al máximo. ¿Se acuerdan de una noticia hace 4 o 5 años de una muchachita violada en un hotel fino en Tela, de un hotel famoso en Honduras, hija de una juez, de una profesional del derecho? Óigame, y aún no se ha hecho justicia en ese caso. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted no se confíe porque, estoy en un lugar fino y aquí no pasa nada. Que usted no se confíe porque el fulanito que me pidió las hipotas prestadas, no, hombre, si él es doctor y él, no, si también puede cometer el delito. No, si él es el director del colegio, también puede cometer el delito. Es el pastor de la iglesia que me pidió que vaya a la niña a asearle la iglesia, también puede cometer el delito. El sacerdote de la parroquia también puede cometer el delito. Y de todos estos lo hemos visto. Entonces, ¿a qué caemos? Que para evitar el delito de la trata de personas o la explotación sexual, la mejor forma es el cuidado que debemos tener sobre los menores. Muchas veces ellos se enojan con los padres incluso, porque por su inmadurez ellos ven que la mamá es mala porque no la deja ir a tal lugar, porque no le da el permiso. Que el papá es un viejo gruñón, pero va a llegar el momento en que ella va a entender que todo lo hacía para protegerla. Y vale más que la proteja y no que esté 5 días enojada con usted.
Así que esa es la otra parte. Y yo creo que en las instituciones educativas debe haber más vigilancia también en cuanto a ello, y no precisamente por los maestros, sino porque los maestros están sobrecargados de trabajo. Mire, planificar clases, leer, actualizarse en los libros, a elaborar la clase, impartirla, atender a los padres de familia y todo ello. A veces la institución es amplia en su plantel y muchas cosas pueden suceder y el profesor tal vez no se disculpa porque él no es omnipotente y le cuesta mucho llegar a investigar. Además, también los hipotes no tienen a veces toda la confianza de decirle al consejero, ¿verdad? O al orientador sobre tal problema o tal acoso o tal problema que están sufriendo, ya sea con un compañero o con otro profesor, es más difícil. Y mire, por eso hay que darles confianza. Y la otra parte que deben hacer los profesores, consejeros y orientadores es que deben cuidar la ética, porque muchas veces se pierde la confianza en el alumno para que le cuente el problema, porque, puchica, dice el alumno, no, hombre, si le digo a la profe, mejor mando el anuncio a HCH, ¿verdad? Y entonces tiene temor de pedirle ayuda. Entonces, yo no estoy criticando a ningún profesor, solo le digo que debe tener cuidado y eso es otra parte donde se pierde la confianza. Entonces, debemos tener mucho cuidado para proteger a los jóvenes de que no se dé este delito. Les repito, nosotros los abogados privados siempre estamos a la orden para recibir cualquier persona que quiera consejería. Al menos yo no le hago preguntas delicadas que la vayan a comprometer, o le digo, porque usted puede ser que me esté hablando de otro menor, ¿verdad? Y tiene miedo de salir involucrado en algo. Ni tampoco le voy a cobrar por la consejería con respecto a ello, la orientación. ¿Alguna pregunta más? Abogado, había otra pregunta de Angélica Benítez. Dígame, Angélica. Yo más que todo solo quería comentar, ¿verdad? Que hay veces hasta el mismo Ministerio Público no busca la manera de cómo ayudar a ciertas madres que realmente buscan el bienestar de sus hijos. Así es. Sí, yo me vi envuelta en un cierto caso así y créame que me tocó, o sea, me pusieron entre la espada y la pared y hay veces que digo yo, ¿por qué no investigan bien cómo son las cosas? No que se van directamente a lo que la otra persona va a decir. Porque es más fácil eso. Sí, Por eso entonces, como yo como madre, créame que busco cómo orientar, porque yo tengo 3 varoncitos, yo les digo, si alguien le habla en la calle, si usted no conoce a la persona, no se pare a platicar con ellos. Y tengo pues un adolescente, el cual yo le digo que él no está preparado todavía para utilizar redes sociales, porque eso no es fácil de manejar. así es. Sí, solamente. También le aconsejo que la autoridad puede ser muy autoridad, pero usted puede seguir las escalas. Si una autoridad no le hace bien el trabajo, no le da la importancia debida a su problema, siga la escala, que hay otras. Incluso los jueces, hay una sección ahí, inspectoría de tribunales, donde los abogados los informamos para que los obliguen a cumplir con su trabajo. La fiscalía, todo el mundo tiene un jefe y puede llegársele a cumplir. Lo que pasa es que muchas veces tenemos el temor y hasta ahí nomás nos quedamos, ¿verdad? Parece que vi otra persona ahí que quiere preguntar. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? Mire, yo le digo que me pregunte porque uno a veces puede ser que se me haya quedado un temita, una partecita del tema ahí y se me haya olvidado y no lo traté, o que usted quiere que amplifique más en algo, pues yo con gusto trataría, ¿verdad? ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, abogado, creo que pues hemos finalizado, ¿verdad? La charla está muy amena, muy interesante, ¿verdad? Y le agradecemos a usted también por su participación, por su apoyo que nos ha brindado, ¿verdad?
no solamente en esta oportunidad, usted siempre ha apoyado al Comalhuacán, ¿verdad? Y se le agradece de antemano. Y muchas gracias porque pues usted pues se pone a la orden, ¿verdad? Por cualquier orientación que necesite cualquier padre de familia, cualquier alumno o incluso nosotros como docentes. Así que de parte, ¿verdad? Del Departamento de Orientación y Consejería, le damos las gracias también de parte de su esposa también, ¿verdad? Le damos las gracias porque también ella nos apoyó. Y todos se les agradece también a todos los participantes, tanto alumnos, padres de familia, madres y tutores de esta institución, ¿verdad? No sé si hay otra persona que quiera despedir. Si no, yo también les agradezco tanto a los maestros como a los padres y madres de familia que han estado pendientes. Esto es una clara demostración del interés de verdad por el tema y de querer aprovechar las cosas buenas. Yo quiero decirle que, le repito, estoy a sus órdenes, también privadamente, para cualquier orientación. Y, bueno, una de mis especialidades es el derecho laboral. ¿Por qué yo saqué estudios superiores en derecho laboral, además de abogado? Porque a mí me gusta ayudar a proteger a las personas, y en el derecho laboral es uno de los, en la materia laboral es una de las materias donde más la gente es explotada, es dañada, es abusada, y ahí estamos nosotros, los laboralistas, para ayudarles a resolver su problema laboral. Eso es satisfactorio, ayudar a los demás. Dios nos da la oportunidad de estar vivos para poder hacer las cosas bien. Cada vez que tratamos de ayudar a alguien, ese es nuestro principal pago, antes que lo económico, que algo tenga solución en favor de los demás. Así que de mi parte, muchas gracias por todo y estoy siempre a sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Que pasen buenas tardes. Gracias, abogado, por su apoyo por parte del Departamento de Orientación. Es muy amable. Buenas tardes. Gracias, Henry. Gracias. De parte del Departamento de Orientación, le digo Henry, no le digo abogado.